Bueno, yo quería compartir el Proverbio 17:22, que dice: el corazón alegre constituye buen remedio. Os habla una persona con tendencia a la tristeza, mas el espíritu triste seca los huesos. Otras traducciones dicen: el corazón alegre es buena medicina, pero el espíritu quebrantado seca los huesos. Y otra que dice, del mismo pasaje: buen remedio es el corazón alegre, pero el ánimo triste resta energías. Y es verdad que si nosotros estamos alegres, pues sin duda trabajamos mejor, compartimos mejor y eh, mm, transmitimos todo lo que hagamos mejor. Y a veces las circunstancias pues no nos dejan estar alegres o nos superan, pero debemos tener un espíritu alegre. Para eso necesitamos la ayuda de Dios muchas veces. Por eso Dios quiere que nos acerquemos a Él y le busquemos para poder tener un espíritu alegre en medio de las dificultades, lo que se llama el gozo del Señor, ¿no? Y debemos tender a ver las cosas desde un punto de vista positivo siempre, darle la vuelta a las cosas para que, en fe, para que nuestro espíritu pueda estar alegre incluso en medio de circunstancias difíciles, porque si el espíritu triste nos domina, nuestra vida a la larga será secada, es decir, como aquí dice, nos restará mucha energía, ¿no? Mucha energía para trabajar para el Señor, mucha energía para hacer las cosas para Él. Y por supuesto me refiero no en un momento puntual, hay momentos en que podemos no estar alegres, ¿no? Pero yo creo que aquí la escritura se refiere en general, ¿no? A la larga, es decir, a lo largo de toda tu vida cristiana, ¿no? Tener un corazón alegre, pues como aquí dice, constituye un buen remedio, ¿no? Pero si a la larga nos vence el espíritu de falta de fe, el espíritu negativo, el espíritu de tristeza, pues sin duda nuestra vida será frenada para hacer cosas para Dios, ¿no? Y eso es lo que hoy quería compartir con vosotros en este breve pensamiento. Eh, y si queréis, pues hacemos una oración antes de empezar. Amén. Señor, te damos gracias por la vida que tú transmites, por tu palabra que nos ayuda a estar alegres en medio de las circunstancias difíciles. Gracias, Jesús, porque muchas veces, eh, aunque las cosas vayan mal, en fe podemos verte a ti. Gracias por esos momentos en que tú permites que te veamos, entre comillas, en nuestro espíritu, por supuesto. Y Señor, te damos gracias y pedimos perdón por las veces en que el espíritu de incredulidad, el espíritu negativo, pues nos supera y empezamos a entristecernos. Eh, con razón, la Biblia dice el gozo del Señor, no os entristezcáis, porque el gozo del Señor es nuestra fuerza. Y te damos gracias por ello, por este pensamiento que tú a mí me has dado, que me ha animado y me ha ayudado muchas veces también a superar momentos de dificultad. Gracias en el nombre de Jesús y pedimos por esta reunión para que haya un espíritu positivo en fe, que haya fe en medio nuestra y pues estemos contentos y estemos con gozo en nuestros corazones. Ayuda al predicador, Señor, para que pueda transmitirnos todo lo que tú tienes. Inspírale, Señor, anímale y fortalece su espíritu para poder compartir las cosas conforme a tu voz.
En el nombre de Jesús. Amén. Bien, pues queridos hermanos, amigos, esta tarde tenemos, como hemos anunciado, con nosotros al pastor Samuel Amador Guedes. Él desde hace unos 11 años pastorea la iglesia bautista, la primera iglesia bautista de Tenerife, en Santa Cruz de Tenerife, en la calle Severo Ochoa 3, si mal no recuerdo, y una iglesia muy querida para un servidor. Pero bueno, eh, todo tiene su tiempo, ¿no? Eh, le invitamos para tener hoy esta primera predicación en el reinicio del curso de los jueves y aceptó gustosamente. Como digo, él actualmente sirve al Señor en aquella isla. Está también al frente del hogar de ancianos de Canarias, en Cedar, está en San Isidro, en Granadilla, al sur de Tenerife, y forma parte, pues, es representante territorial, como un servidor. Somos compañeros en la Junta Directiva de la Unión Bautista y también somos compañeros en la Junta del Colegio. Y en este sentido, él es mi vicepresidente, ¿eh? Esto se dice así, suena casi militar, ¿no? Pero bueno. Así que, Samuel, gracias por tu aceptación de venir a estar con nosotros. Y te digo lo que le decimos siempre a todos los que nos visitan, y que yo procuro también decirme a mí, y decimos muchas veces en la iglesia. Queremos ver a Jesús. Amén. Amén. Bien, pues es un placer poder estar con vosotros, es un privilegio poder compartir con vosotros la palabra. La verdad es que la próxima invitación espero que sea en persona, porque a mí me gustaría ir a veros allí. Esto es un primer contacto, bien, pero a mí Galicia siempre me ha encantado y no he ido tanto como me hubiera gustado. Pero bueno, sí, los momentos que he podido estar allí son momentos en los que me los quedo para mí. Y solamente por actualización de currículum, como ha hecho el currículum Jonathan, decir que ya he liberado un peso de la presidencia del SEDAR, ahora hay otra presidenta, en este caso mujer, yo me he pasado a ser vocal, así que voy quitando un poco el peso de responsabilidades de ciertas cosas. Pero bueno, sí sigo involucrado allí. De hecho, estuve viendo a mi mamá, que la tengo allí en la residencia de ancianos, con ese problema de Alzheimer en el que ella se encuentra. Y bueno, pues está sujeta por la misericordia del Señor y poquito a poco avanzando, ¿no? Pues quería compartir con vosotros una declaración. A mí estuve compartiéndolo con la iglesia este domingo y me gustaría compartirlo también con vosotros. Es uno de los versículos que usé este domingo para hablar de lo que es adorar a Dios, ¿no? De lo que Dios nos llama a hacer de forma permanente en el tema de la adoración al Señor. Y, y cada vez que leo esta porción de la palabra, la verdad es que me es muy gratificante porque es una declaración de David, una declaración de ese rey que tenía su corazón conforme al corazón de Dios, dice la palabra. Y además es una declaración que la va a hacer
en un momento de transición, en un momento en el que está dejando paso a su hijo Salomón y además recibiendo después una noticia complicada, bueno, complicada depende cómo lo miremos, ya que él no va a poder edificar el templo que él quería edificar, porque obviamente él era un guerrero, ¿no? Y el Señor quería que el templo fuera edificado por otra persona, en este caso lo haría Salomón. Y es muy curioso ese momento en el que David está haciendo el relevo. Lo tenemos en primer libro de Crónicas, capítulo 28 y 29. Y ahí podéis leerlo con calma, el proceso en el cual David va tomando esos pasos, esas decisiones, siempre guiado por la mano de Dios. Y así es como él lo declara, ¿no? Que Dios ha sido el que ha tomado la decisión de que él no edificaría el templo, pero él ya lo tenía todo programado, lo tenía todo previsto, todos los planos hechos, y lo que hace es un relevo a su hijo Salomón, que como bien sabemos, Salomón le pidió a Dios sabiduría, y obviamente no hubo un rey con más sabiduría que él en todo el tiempo de los reyes. Pero fijaos la declaración, una declaración que está en el capítulo 9. Después de que el rey David está juntando a toda esa asamblea, como dice en el versículo 1, dice que dijo el rey David a toda la asamblea: solamente a Salomón, mi hijo, ha elegido Dios, él es joven y tierno de edad y la obra grande, porque la casa no es para hombre, sino para el Señor nuestro Dios. Es decir, y es obvio que ya era evidente que el templo no era con esos matices de ser construido por hombres, aunque así sería, sino con ese matiz espiritual de dónde Dios iba a vivir, ¿no? Es decir, luego ya en los tiempos de Jesús nos daríamos cuenta que el templo ya sabemos dónde está. ¿Y cuál es el templo? El templo del Espíritu Santo somos nosotros, ¿no? Y así Jesús va a ir enseñando esos cambios en esa realidad. Pero fijaos la declaración. La declaración se encuentra en los versículos 10, 11 y 12, ¿vale? Incluso el 13 y posiblemente el 14. Pero vamos a ir leyendo desde el versículo 10. Dice que asimismo se alegró mucho el rey David y bendijo al Señor delante de toda la congregación y dijo David, fijaos la declaración de ese rey conforme al corazón de Dios. Dice, bendito seas tú, oh Señor, Dios de Israel, nuestro Padre. Desde el siglo y hasta el siglo, tuya es, oh Señor, la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria y el honor. Porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, oh Señor, es el reino, y tú eres excelso sobre todos. Las riquezas y la gloria proceden de ti, y tú dominas sobre todo. En tu mano está la fuerza y el poder, y en tu mano el hacer grande y el dar poder a todos. Ahora pues, Dios nuestro, nosotros alabamos y loamos tu glorioso nombre, porque ¿quién soy yo y quién es mi pueblo para que pudiésemos ofrecer voluntariamente cosas semejantes? Pues todo es tuyo y de lo recibido de tu mano te damos. Fijaos hasta dónde llega David. Y es en un contexto que incluso lo podríamos usar para lo que tiene que ver de hablar con la generosidad con la que tenemos que caminar para con Dios, porque después habla de todo lo que David va a recopilar para poder hacer el templo y todas esas aportaciones que los demás van a ir haciendo. Pero fijaos la declaración inicial. Es una declaración, queridos y queridas, que yo creo que nos debería de acompañar en nuestro caminar diario, en el reconocimiento de quién es Dios y de quién es el que hace posible que tú y yo estemos incluso hoy aquí, sentados a través de este medio para poder orar, porque oramos guiados por el Señor, guiados por su Espíritu. ¿Y qué tenemos que orar? Pues lo que conviene, conforme al corazón de Dios. ¿Y quién es el que guía todo? Fijaos que ya en nuestras propias oraciones somos trinitarios, espero que así lo seamos todos, porque oramos a Dios guiados por el Espíritu y en el nombre de Jesús. Es decir, si nos damos cuenta, e incluso en nuestras propias oraciones ya Dios está presente. Cuando estaba hablando el hermano del tema de la tristeza, tener en cuenta que la tristeza, el miedo, son de esas cosas que están vinculadas a veces incluso al propio pecado. ¿Qué pasó con Adán y Eva?
¿Cómo entró el miedo en el mundo? Por el pecado original. ¿Y qué hizo el miedo cuando Adán y Eva pecaron delante de Dios? Los paralizó, se escondieron. ¿Qué es lo que ocurre con nosotros a veces cuando nos entra ese miedo, ¿no? ¿O qué es lo que pasa a veces cuando nos da la tristeza? Esa tristeza que a veces viene por circunstancias adversas. Pero como bien decía el Proverbios, es decir, la tristeza, ¿qué es lo que produce la tristeza? Si la tristeza se alarga en el tiempo más de lo debido, pues se secan los huesos. Pero ¿qué hace un corazón alegre? Pues un corazón alegre está dispuesto a asumir responsabilidades, está dispuesto a asumir retos, está dispuesto a ser usado por Dios, está dispuesto a poder bendecir a los demás. Pero para eso, para poder salir de esos momentos de dificultad, yo entiendo que tenemos que tener claro lo que David está declarando aquí. Y es una declaración, hermanos, que luego tranquilamente en casa lo leéis poquito a poco, pasito a paso, porque yo siempre digo que en estas aportaciones y en estos devocionales que son rápidos, hay veces que se quedan muchas cosas, como se suele decir, en el tintero, ¿no? Pero fijaos que dice Jesús, bendito seas tú, oh Señor, Dios de Israel, nuestro Padre. Ahí hay un punto de cercanía, porque si Él es nuestro Padre, nosotros somos hijos. Y dice desde el siglo hasta el siglo, es decir, eso nos ubica en que la temporalidad del proceso en el que Dios está operando no tiene que ver con nosotros y no tiene que ver con ese kairos de Dios, ¿no? Que no es medible, que no es mesurable como el cronos nuestro y que nos hablaría desde el principio hasta el final, el alfa y el omega. Él es el que está, es el Dios de la historia, es el Dios de nuestras vidas, es el Dios que opera de forma permanente que conoce nuestro levantarnos, nuestro acostarnos, el que sabe cada movimiento que vamos a hacer y cada cosa que vamos a decir. Pero no, fijaos que dice Dios de Israel, nuestro Padre, desde el siglo hasta el siglo, y ahí empieza, tuya es, oh Señor, la magnificencia, el poder, la gloria, la victoria y el honor. ¿Queda claro a quién hay que honrar y a quién hay que glorificar? Quiere decir que tendremos que tener presentes los atributos de Dios, hermanos. Tendremos que tener presente quién es el que sostiene el universo, quién es el que crea el universo, quién es el que hace posible que tú y yo estemos aquí hoy y tengamos vida en el plano espiritual y vida en el plano físico. Él lo hace posible todo. En Él están los tiempos. Por lo tanto, fijaos que dice, oh Señor, la magnificencia y el poder son tuyas, la gloria, la victoria y el honor, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra, ¿de quién son? Del Señor. Todo es de Él y para Él. ¿Os suena este texto si lo llevamos al punto cristológico o cristocéntrico? ¿Hay textos cristológicos que hablan a este nivel? Claro que sí. Os voy a hacer un salto enorme. Váyanse a Colosenses conmigo. En la epístola de los Colosenses hay ese escrito maravilloso donde Pablo recibe esa revelación de Dios y le escribe a la iglesia de Colosas. ¿Y qué le dice en el capítulo 1, versículo 15? Hablando de Jesús, hablando del Cristo. Jesús es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas. ¿Os suena parecido a lo que estamos hablando? Las que hay en los cielos y en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes que todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. ¿Y quién es, y dónde está Jesús, hermanos y hermanas? Esto es una pregunta que, aunque no es trampa, puede ser trampa. ¿Dónde se encuentra Jesús? Pueden abrir su micro si quieren. ¿Algún valiente que pueda declarar dónde se encuentra Jesús? Si ustedes alguien le pregunta, oye, mira, ¿dónde puedo encontrar a Jesús? ¿Qué le dirían? No tengan miedo.
Abran su micro. ¿Algún valiente? Bueno, Jesús está en la palabra, ¿verdad? Eso sería una forma fácil de decir. ¿Dónde encuentras a Jesús? Bueno, léete los evangelios. Pero ¿dónde más está Jesús? En nuestras propias vidas, hermanos. Jesús está en nosotros. Por eso la palabra dice que tenemos que ser un reflejo de quién, de las virtudes de quién, de Él. ¿Y en dónde tiene que encontrar la gente a Jesús? Entonces, en mí, en mí tienen que encontrar a Jesús. Cuando yo vivo, cuando yo hablo, cuando yo trato, ¿qué es lo que ven? La gente, ¿qué es lo que encuentra? ¿Qué es lo que estoy llamado a ejercitar? ¿El fruto de qué? Del Espíritu. ¿A quién tengo que reflejar? ¿O quién se está forjando en mí? Es decir, ¿cuál es la meta del cristiano? ¿Llegar a ser semejantes a quién? A Cristo. Entonces, ¿el carácter de quién se está forjando en mi vida? El de Cristo. Entonces, cuando la gente tiene que buscar a Jesús, ¿en dónde la encuentran? Pues en los templos vacíos, no, es evidente. Lo encuentran en tu vida y en la mía, que tenemos que ser un reflejo de Él. No somos perfectos, evidentemente, pero sí tenemos que reflejar el amor de Cristo. Por lo tanto, fijaos, si seguimos con la declaración y en paralelo podemos ir viendo también el texto de Colosenses, si seguimos con la declaración dice que las riquezas y la gloria proceden de ti. Y dice, tú dominas sobre todo. En tu mano está la fuerza y el poder. Y en tu mano el hacer grande y el da poder. ¿A quién da poder? A todos. Y eso suena ¿os suena ese poder en algún momento que se repite en algún lugar? Os estoy poniendo en compromiso. Lo mismo ya no me invitáis más. Fijaos, vayan a Hechos de los Apóstoles, que yo les digo Hechos del Espíritu Santo a través de los Apóstoles. ¿Qué dice en Hechos 1? No tenemos que saber de memoria. 1:8. Dice, ¿pero qué? Pero recibiréis ¿qué? Poder. ¿Qué poder? ¿Para qué? Pues Dios nos da el poder. Un poder que viene de él, dinamis, que en el latín dinamis se utiliza como parte de la palabra del latín que se llama dinamita, que nos suena dinamita, ¿no? Pues dinamis, del griego, habla de un poder, el poder de que viene de Dios. ¿Y dónde reside el poder? ¿Y quién lo tiene? Lo tenemos nosotros, hermanos. Porque ¿quién está con nosotros? El Espíritu Santo. ¿Y para qué tenemos el poder? Y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Por lo tanto, volvemos otra vez a Crónicas, porque Dios da poder para poder hacer las cosas a su manera y hacer su voluntad. Por eso dice David, dice, ahora pues, Dios nuestro, nosotros alabamos y loamos tu glorioso nombre. ¿Qué puedes hacer y qué podemos hacer frente a tan grandeza y tan maravilloso, frente a la grandeza y a lo maravilloso que es nuestro Dios? ¿Qué es lo único que podemos hacer? Pues hombre, lo que podemos hacer es alabarlo y adorarlo por lo que Él es y por lo que Él hace. Pero hermanos, tenemos que creer una cosa que yo imagino que ya vuestro pastor os ha transmitido en más de una ocasión. Tenemos que creer por fe de que Dios, aun a pesar de nuestras imperfecciones, puede usarnos con poder para ser testigos de Él en el mundo y para hacer grandes cosas en su nombre. No las cosas que yo quiera, ni las que a mí me apetezca, ¿vale? Sino las cosas que Él quiere y que Él considera que tienen que ser hechas. Porque ¿en quién delega Dios para poder hacer lo que Dios quiere hacer?
¿Quiénes son los testigos de Dios aquí, en la tierra, para poder llevar el mensaje del Evangelio y la gran comisión? La Iglesia. Es evidente que el Espíritu Santo convence de pecado, justicia y juicio, dice la palabra. Pero ¿quién tiene que llevar el testimonio? ¿Quién tiene que predicar el Evangelio? ¿Quiénes tienen que ser ejemplos de amor y de perdón? ¿Quiénes tienen que ser luz? ¿Quiénes tienen que ser sal? ¿Con qué poder? Con un poder que viene de Él, que es el mismo poder que resucitó a Jesús de los muertos. Recibiremos poder cuando haya venido sobre nosotros el Espíritu Santo y le seremos testigos. Entonces, si os fijáis, es curioso cómo David ya está teniendo este momento de revelación aquí, que luego obviamente va a ser confirmado por Pablo en la persona de Jesús. Pero si os fijáis, dice, porque, y aquí nos podemos hacer esta pregunta también, dice, ¿y quién soy yo y quién es mi iglesia para que podamos ofrecer voluntariamente cosas semejantes? Y nosotros somos capaces, dice, porque pues todo es tuyo y de lo recibido de tu mano te damos. Es decir, ¿qué le damos a Dios? ¿Qué le podemos dar a Dios? No sé. ¿Qué es lo más valioso para vosotros en este momento de vuestras vidas? Creo que es lo mismo, lo más valioso para nosotros. ¿Qué es? Lo único que le podemos dar a Dios, ¿qué es lo más valioso para ti? Pues nuestra vida. ¿Hay algo más valioso que la vida? ¿Qué le podemos dar a Dios? Después de lo que vemos que Dios hace y Dios es, después de ver su provisión, cómo Él nos guarda, su sustento, es decir, después de ver lo que Él es y lo que Él hace, ¿qué es lo que yo puedo hacer en gratitud al Señor? Pues darle mi vida, no tengo otra cosa que darle. ¿Qué más le voy a dar? ¿Dinero? Bueno, el diezmo y la ofrenda es evidente que hay que darla porque es para glorificar al Señor también. Pero, ¿qué tenemos para darle al Señor? Pues como dice la palabra, ¿qué es lo que le entregamos a Dios? Nuestros corazones, nuestras vidas. ¿Para qué? Para que Él more en nosotros. Para que Él more en nosotros y podamos ser un reflejo de las virtudes de aquel. ¿Os acordáis de la alabanza, no? Somos el pueblo de Dios, somos un pueblo especial, llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó, ¿no? ¿Y qué virtudes? Pues las que tenemos ya, en las cuales vivimos, Cristo en nosotros. Porque ¿quién es el que tiene que crecer en nosotros y qué tenemos que menguar? Cristo tiene que crecer. ¿Y quién tiene que menguar? Pues yo. ¿Y quién tiene que crecer? Él. Y a medida que Él crezca y yo mengüe, pues más cerca estaré de hacer las cosas a la manera de Dios. Y David lo tuvo que aprender, hermanos, le costó. Le costó aprenderlo, incluso falló y se equivocó, como bien sabéis, porque no voy a decir algo que ya no sabéis, porque David tuvo momentos complejos también. Y Salomón también los tendría, más adelante, por desgracia. Pero sin embargo, el Señor sigue amándonos y perdonándonos, derramando de su amor y su perdón sobre nuestras vidas, para lo cual nosotros tenemos que tomar decisiones. Fijaos que en el texto de Colosenses, y ya voy terminando, en el texto de Colosenses, a mí me gusta mucho la parte final, porque la parte final yo cambio la segunda forma verbal del plural por la primera, para hacernos más nuestro el texto, ¿no? Y decíamos, leyendo Colosenses capítulo 1, que Él es antes que todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. Y empieza a decir, y él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Somos iglesia, somos cuerpo, ¿quién es la cabeza? Cristo Jesús. Y os digo un secreto, que no es un secreto, es una verdad que he aprendido con el tiempo. Ahora que mi mamá tiene Alzheimer, me he dado cuenta
que la vida no está en el corazón, la vida está aquí. Cuando esto se va, la vida deja de existir. ¿Por qué? Porque esto ya no funciona. Entonces ya no eres, como le pasa a mi mamá, cada 10 minutos se resetea, como yo digo, y ya se olvida de todo lo que pasó. Entonces la vida se centra en 10 minutos de memoria. Lo que en 10 minutos recuerdo y a los 10 minutos vuelvo al principio. Y ya mi vida se centra en esa realidad. Cuando, hermanos, Cristo deja ser la cabeza de nuestras vidas dejan de ser lo que tienen que ser. Por eso Cristo tiene que ser la cabeza de la iglesia, porque es el que marca las directrices. Cristo es la cabeza y es el que dice al cuerpo lo que tiene que hacer, hacia dónde tiene que ir, hacia dónde tiene que caminar, cuál es el siguiente paso a dar, pero ¿quién tiene que ser la cabeza? Jesús tiene que ser la cabeza. Él es el que manda. Por lo tanto, Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda la plenitud, por medio de Él, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas. Eso nos reconcilió con Dios, a nosotros, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y aquí empezamos a cambiar el término verbal con vuestro permiso. Y en vez de la segunda persona del plural, vamos a hablar en primera persona del plural, para que tú y yo nos veamos reflejados en este momento. Y dice, y a nosotros, también que éramos en otro tiempo extraños y enemigos en nuestra mente, haciendo malas obras, ahora nos ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentarnos santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. Si en verdad permanecemos fundados y firmes en la fe y sin movernos de la esperanza del Evangelio que hemos oído y que Pablo dice, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Y ahí estamos nosotros. Ahí estamos nosotros recibiendo ese mensaje poderoso del Evangelio para poder caminar conforme a la palabra, para poder adorar a Dios en espíritu y en verdad, como Jesús le reveló a la samaritana, como esos verdaderos adoradores tienen que adorar en espíritu y en verdad. El Espíritu Santo es el que tiene que estar dirigiendo nuestras vidas y la verdad de Cristo es en la que tenemos que cimentar y fundamentar nuestro día a día. Así que hermanos y hermanas, os animo a seguir adelante, perseverando en la palabra, perseverando en el Señor, dejándonos ser usados por Él, sabiendo que Dios es soberano, que Dios está al control de todas las cosas, que Él es el Todopoderoso. No hay nadie como Él. Y que aunque quizás no entendemos las cosas que acontecen, porque es cierto que hay cosas que no entendemos, eso no significa que Dios no sabe cuál es el final de todas estas cosas. Habrá que saber esperar en el Señor, pero sobre todo, y quizá una de las cosas más importantes para nosotros, tendremos que saber para qué el Señor nos tiene en el lugar donde nos tiene y qué es lo que el Señor quiere que tú y yo hagamos en ese lugar. Por eso entiendo que formas parte de una iglesia, una congregación, una familia, como bien decía Jonathan, imperfecta, y es imperfecta desde el momento en el que entramos por la puerta de la iglesia tú y yo. O sea, porque yo soy imperfecto, cuando entro a reunirme ya se convirtió en imperfecta la iglesia, ¿no? Siendo yo el primero. Lo cual no significa que Dios no vaya a hacer grandes cosas con su iglesia.
Pero sí es evidente, yo lo digo también aquí en la iglesia que pastoreo, que una de las cosas más importantes es saber que Dios te quiere donde estás y que estás en donde estás haciendo su voluntad. Eso quizás es una de las cosas que le da sentido a nuestras vidas. Entonces, por eso yo digo que hay que saber cuáles son nuestros dones, hay que saber dónde servimos, dónde participamos en la iglesia. Entonces, espero que el Señor os siga guiando, que sigáis siendo de bendición unos para otros, con otros. No sé cuántos seáis y no sois en la iglesia. Yo imagino que este es un grupito pequeño, que a lo mejor sois casi unos 300 o 400 aproximadamente. Entonces, Jonathan tiene mucho trabajo por hacer, pero entiendo que tenéis que buscar juntos de Dios y en lo individual cada uno hacer lo que Dios os llama a hacer. Así que ánimo a todos. Me alegra ver que tenéis el deseo y el anhelo de vuestro corazón de orar, de buscar de Dios en la oración, de interceder, de clamar al Señor para que Dios obre con poder. Y esperamos que Dios use su iglesia. En este tiempo en el que estamos, más que nunca, la iglesia se tiene que hacer presente y los valores que se están perdiendo, la iglesia es la única que puede mantenerlos vivos, porque están en nosotros y vivimos sujetos a esos valores que son de Jesús. Así que ánimo. Iglesia, gracias por invitarme. No sé si me volveréis a invitar o si iré presencial de nuevo, ya no lo sé. Ya Jonathan tendrá que deliberar con el Consejo de Diáconos y ver si esto es posible. Pero me alegra mucho de veros, de conoceros y espero y deseo de corazón que el Señor siga usando esta iglesia preciosa para ser de impacto allí donde estáis.